fin de semana y el día de ayer tratamos en diversos programas de este medio de comunicación el problema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Semana a semana hace noticia, ya sea por las irregularidades y robos que se dan, la ineficiencia en la compra de medicinas, la escasez de las mismas en sus hospitales. La descapitalización drástica que continúa dándose se la dio durante el gobierno de Rafael Correa, cambiando miles de millones de dólares del IES por papeles del Estado. Se ha vuelto a repetir la situación con el pago a los jubilados. El IES aparentemente lo aguanta todo. Y ahora se anuncian generosos créditos hipotecarios que, si bien pueden catalizar el tema de la vivienda en Ecuador, generan serias dudas sobre el correcto manejo de los fondos del IES que deben garantizar el sistema de pensiones y el sistema de salud en el largo plazo. Damos la bienvenida en esta mañana al economista Alberto Acosta Burneo, analista económico, editor de la revista Análisis Semanal. Economista Acosta, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre los anuncios que lo hicieron no solamente directivos de el IES, lo hizo Paul Granda también, el presidente de la República, quien anunció estos créditos de carácter hipotecario para vivienda que se ponen ya en breve a disposición de los afiliados a este instituto. ¿Cómo mira usted esta situación? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo veo con mucha preocupación el manejo del IES. Creo que todavía los recursos que son de los afiliados no llegan a ser manejados de manera independiente de los políticos. Los políticos siguen utilizando al IES como su caja chica, como un mecanismo para ganar votos, para conseguir aplausos, pero hay que estar muy claros. El dinero que está en el IES no es dinero del gobierno. Las inversiones que hace el IES tienen que garantizar un rendimiento adecuado para que se pueda pagar después todas las prestaciones que tienen que cubrir, para que se puedan pagar nuestras jubilaciones. Entonces hay que pensar que esas operaciones, por ejemplo ahora que se anuncian créditos baratos y la gente aplaude, pensemos qué dinero está utilizando el IES para el crédito barato. No es que está utilizando dinero del gobierno o dinero de un tercero, está utilizando dinero de los afiliados. Ese dinero es el que nos tiene que rendir para que nos paguen las jubilaciones. Entonces, ¿qué significa crédito barato? Significa que el IES va a recibir un rendimiento bajo por esos recursos, es decir, que va a haber menos recursos disponibles para pagar jubilaciones de los afiliados. Así es como hay que entenderlo, hay que entender las dos partes. Pues no nos quedemos solamente en la superficie del problema diciendo qué maravilla, crédito barato para el afiliado. Recordemos que el dinero que están usando para este crédito es el dinero de nuestras jubilaciones, el dinero de nuestras aportaciones, que al final del día el IES tiene que garantizarnos un rendimiento adecuado, porque si no hay rendimiento adecuado tampoco va a haber una jubilación adecuada. Economista Acosta, muy buenos días. Le escuchábamos a Paul Granda, quien es el director, quien está al frente del directorio del IES, diciendo que después de 4 años, recientemente el IES ha tenido un excedente en materia de recursos y que este excedente precisamente será el que se está invirtiendo, según ha manifestado Granda, en estos nuevos créditos que se estarían otorgando con otras condiciones, con condiciones más favorables para los usuarios. Hay que estar claros que hay que ver los indicadores. Vemos que el IES dice que va a prestar ahora créditos hipotecarios al 5%, pero el promedio de cartera vencida de la entidad está en alrededor de un 7%. Entonces, ¿qué significa eso? Que con ese rendimiento tan bajo que se va a cobrar, probablemente no se logre ni siquiera recuperar la totalidad de los capitales. Es decir, estamos en una situación nuevamente en la politiquería, en el populismo económico, en hacer a la gente decir, miren cómo le doy beneficios, pero al final del día se sigue debilitando una entidad de por sí muy debilitada, porque hay que recordar que en la última década el IES sirvió para prestarle plata a un gobierno gastador, a que siga gastando. No importa, el IES aguanta todo. Después sirvió para aumentar beneficios. Sí, una maravilla que los hijos de los afiliados tengan beneficios, puedan acceder a todas las prestaciones de salud, pero el problema es que nunca hubo un pago por ese servicio, y al final del día nada es gratis, y eso significa que la manera de pagar esas prestaciones ha sido vía descapitalización del IES. El IES se sigue descapitalizando, cada vez los fondos tienen montos menores, y eso significa que este momento nuestras jubilaciones no están aseguradas.
la nueva generación que tenga que jubilarse tendrá que solucionar el problema del IES si es que quiere tener recursos para la jubilación. Y por eso es que hay que pensar en alternativas. ¿Hasta qué punto, economista Costa, es correcto que el gobierno nacional maneje al IES como una herramienta más de su manejo macroeconómico? El gerente del Banco del IES, Vinicio Troncoso, señala que había que hay en el Ecuador un proceso de desaceleración económica en el sector de la construcción y que se debía enfrentar a esta situación con medidas contracíclicas, es decir, políticas públicas con respecto al manejo de la economía ecuatoriana estarían entrando en juego y allí de por medio los intereses y el manejo de los dineros del IES. Es absolutamente equivocado. La prioridad del IES debe ser los afiliados, rendir cuentas a los dueños de ese dinero, que no es el gobierno. Repitamos que el gobierno lo entienda claramente. El gobierno no es dueño de esos recursos. No puede hacer política económica con dinero ajeno. Tiene que cuidar el dinero de los afiliados, tiene que garantizar que ese dinero crezca haciendo inversiones con altos rendimientos, es decir, no prestando crédito barato al 5%. Eso no ayuda a que crezca el dinero de los afiliados. Necesita que haga buenas inversiones con rendimientos importantes, rendimientos elevados, para garantizar que en el futuro haya rendimiento y seguridad para poder pagar todas las prestaciones. Entonces yo creo aquí que hay que hacer algunas propuestas para solucionar el problema del IES. Tenemos que sacar la mano de los políticos del IES de manera definitiva. No podemos continuar con este juego de que los políticos utilizan el IES para ganar votos. Eso tiene que acabar. ¿Qué hacer? La primera, yo creo que se necesita una reforma profunda de la seguridad social, una reforma en donde usemos criterios que han funcionado, por ejemplo, en el fondo de cesantía del magisterio. Ese yo creo que es un ejemplo que vale la pena estudiar. El magisterio ecuatoriano tiene un fondo de cesantía que tiene dos características muy importantes. La primera es que los profesores, los maestros, eligen voluntariamente adherirse a ese fondo. Escogen y tienen libertad para escoger el fondo y cuánto invertir en ese fondo. Segundo, el fondo tiene cuentas individuales, es decir, no es que el dinero que entra a ese fondo de cesantía entra a una caja común en donde los políticos hacen política pública con el dinero ajeno y comienzan a repartir recursos o prestarse entre ellos. Eso no funciona en el fondo del magisterio. En el fondo del magisterio cada maestro tiene una cuenta individual donde va ahorrando los recursos y puede consultar permanentemente cómo va creciendo su jubilación, el dinero para su jubilación. Esos mismos dos criterios deberían aplicarse a la seguridad social. Estoy convencido que necesitamos una reforma profunda que permita la existencia de varios fondos de jubilación, fondos, el IES y fondos privados, que los ciudadanos puedan escoger y exista competencia en dónde colocar los recursos. Y por otro lado, debemos ir hacia un sistema donde haya cuentas individuales, donde cada afiliado sepa cuánto dinero tiene en la seguridad social, cómo va creciendo este dinero y tener una seguridad de que va a haber recursos para cuando se jubile. Y tercero, yo creo que es fundamental que la seguridad social tenga que competir para ser mejor, que se escoja a la mejor seguridad social, teniendo siempre un criterio de solidaridad con la gente que menos ingresos gana, y ahí entran los recursos públicos. El Estado puede financiar las prestaciones, las jubilaciones para quienes menos ganan, pero para el resto de personas que funcione como una cuenta individual en donde se vaya registrando los aportes y las contribuciones que hace cada individuo. Cabe recordar, economista Costa, que el gobierno de Rafael Correa terminó con importantes inversiones que mantenía el IES en bancos internacionales. Lo trajo estos capitales al país, obligó al IES, pues así se manejaban las cosas, a comprar bonos del Estado y señaló que estos bonos iban a dar un mejor rendimiento que aquellas inversiones que tenía en el exterior el IES. Además, dijo que el Estado garantizaba el pago puntual de esos bonos. ¿Cómo le ha ido a Ecuador en este tema? ¿Cuánto dinero de los afiliados del IES tiene en sus manos, justificados o garantizado por estos bonos, el gobierno ecuatoriano? ¿Y cómo encaja además esta última emisión de bonos que se hizo para pagar a los jubilados? Y buena parte de estos están siendo cambiados en el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vemos que de un portafolio de alrededor de 19.000 millones de dólares, cerca de 8.000 millones son bonos del Estado.
y hay que estar muy claros, el Estado no tiene plata para devolverle ese dinero al IES. El IES tendrá que esperar muchos años para gradualmente ir recuperando ese dinero. Es natural que haya ciertas inversiones en bonos del Estado, tienen un rendimiento elevado, es verdad, pero hay que tener un portafolio equilibrado. No puede concentrarse tanto en un solo papel, porque al final del día eso eleva el riesgo. Vemos que esa política de utilizar la plata del IES para todo tipo de fines de política económica ha sido desastrosa. Algunos ejemplos son la obligación que tuvo el IES de invertir en proyectos hidroeléctricos, algunos de ellos todavía paralizados. Eso es dinero perdido del IES, varios cientos de millones de dólares, en proyectos que ni siquiera están funcionando. Ese es el mal uso que se hizo del dinero del IES, y vemos cómo ahora con el tema de las jubilaciones del Estado, porque hay que estar muy claros, es una obligación del gobierno de pagar a sus jubilados. Como no tiene plata, dice, bueno, no importa que el IES les compre los bonos a los jubilados a una tasa con un descuento preferencial, nuevamente afectando la rentabilidad del IES. Lo que se está haciendo es decirle, cuento sea bajo, usted es el que va a tener el costo financiero, que lo asuma el IES, y de esa manera el gobierno paga una deuda para la que no tiene recursos para hacer. No, vemos que es el mismo patrón, el patrón de decir el IES aguanta todo, como aquí nadie reclama por el IES, al final del día nos sirve a los políticos para seguir ganando votos, y seguimos con esta política de que el IES compre bonos cuando el Estado se le acaba la plata, que el IES aumente sus prestaciones, sin importar que no haya contraparte. Nuevamente es ese proceso de deterioro de la calidad del IES, porque se está haciendo que cumpla una política ajena al interés de los afiliados, como es que los políticos ganen votos, o como es que hacer política contracíclica o cualquier otro objetivo de política económica, pero que se está haciendo con dinero de los afiliados, con dinero ajeno. Economista Costa, en su momento generaron polémica algunas propuestas que se habían hecho para mejorar de alguna manera, o en un intento de mejorar la situación del IES. Una de ellas era incrementar los años de jubilación, la otra, el pago inmediato del aporte estatal del 40%. También se hablaba de retirar nuevamente a los hijos menores de edad de los afiliados que están recibiendo sobre todo atención médica, por ejemplo, entre otros aspectos como el de incrementar el porcentaje de las aportaciones o el monto total de las aportaciones de los afiliados. ¿Cómo ve usted estas propuestas? Realmente es lamentable que cuando lo normal en una economía con mayor nivel de productividad a nivel internacional, vemos que la tendencia es cada vez a trabajar menos porque la productividad es cada vez mayor. Vemos como a nivel de la seguridad social, que lo que se busca es que la gente trabaje más. O sea, va un contrasentido del ciclo normal de una economía cada vez más desarrollada, en donde trabajando menos se obtiene mayores rendimientos gracias a la tecnología, a un mayor nivel de tecnificación y demás. Yo creo que todas esas medidas, si bien muchas tocará discutirlas y serán inevitables, no solucionan el problema de fondo. Mientras tanto hay un deterioro, economista Costa, en los servicios del IES. Hay un sistema ineficiente de salud a todas luces, citas que se postergan por semanas o meses, no hay aprovisionamiento de los medicamentos, no solamente los más importantes, medicamentos básicos incluso, y es un tema que no se soluciona, pero paralelamente se administra de manera filantrópica los fondos del IES. ¿Cómo entender la situación? Definitivamente, yo creo que aquí el tema de fondo que hay que solucionar es lograr una administración absolutamente independiente de los fondos del IES. No puede ser que el IES tenga que depender de lo que decidan los políticos. Mientras no solucionemos eso, el día de hoy podemos querer corregir que no se dé el beneficio a los hijos sin un pago adicional. Perfecto, pero el día de mañana vendrá otro político, como vemos que siguen existiendo en la actualidad, que dice, no, ahora les voy a dar el crédito más barato de todos. Quiero impulsar la construcción, quiero impulsar la manufactura, quiero impulsar lo que me dé la gana. Es seguir con el mismo esquema de utilizar los dineros ajenos para algo que no se debe. Y vemos que hay un problema de fondo también en el tema de asignación de recursos. Al tener servicios absolutamente gratuitos, hay un problema que no se puede organizar a quién debe recibir un beneficio primero y quién después.
porque ¿para qué sirven los precios? Los precios sirven para hacer una asignación eficiente de los recursos. Yo sí creo que hay que pensar en un esquema de un copago pequeño, un copago que se puede obviar para las personas de menores ingresos, pero que de alguna manera logre asignar más eficientemente los recursos. No es posible que alguien con un problema grave de salud, un problema de corazón, por ejemplo, tenga que esperar 3, 4 meses y cuando ya le toca su cita está muerta. Eso no puede darse, eso es inadmisible. Y para eso se necesita ver un esquema de asignación de prioridades que puede ir con un esquema de copago, como funciona en los seguros privados, que de esa manera permite dosificar el uso de los recursos, porque vemos que en el IES hay gente que se va a sacar un grano, una espinilla, y está quitando un cupo para alguien que sí necesita una atención urgente y que sí debería ser prioritario. Entonces hay que cambiar el esquema de asignación de citas para que realmente los que necesitan puedan tener una cita inmediata, que no tengan que esperar mucho tiempo. Y eso significa que los temas que son secundarios puedan demorarse un poco más en ser atendidos. Pero tiene que haber un cambio en el esquema de asignación, porque lamentablemente vemos que las personas que más necesitan están teniendo que esperar y muchas veces ya es tarde cuando les llega su turno. Otro de los problemas, economista Acosta, es las enormes deudas que mantiene el IES con los prestadores externos, entre ellos clínicas y hospitales privados. Solca el día de ayer se daba cuenta a través de los medios nacionales de una deuda que supera los $100 millones en 3 ciudades del país. Sí, definitivamente vemos que esa deuda es un problema porque el IES necesita de estos prestadores privados para poder atender toda la demanda. Y entonces debería cuidar esa red de prestadores privados, seguirla desarrollando, seguir mejorando los procesos, porque lo que necesita es poder seguir garantizando un buen nivel de atención a sus afiliados. Ese es un tema que debe corregirse y es parte de este problema de un IES que se ha manejado alegremente, que se ha manejado con criterios políticos y que al final del día no existen los recursos para poder atender todo lo que está en este momento comprometido el IES. Esto hay que cambiar, el IES tiene que volver a ser sostenible. ¿Qué mecanismos existen, economista Acosta, para cambiar esto? ¿De qué manera podría darse un giro en este manejo que evidentemente obedece a políticas gubernamentales? El IES está en manos de Paul Granda, un político cercano a Lenín Moreno, cuyo principal referente es el desastroso fracaso del proyecto Tranvía en Cuenca. Yo creo que necesita el IES cambios profundos, tremendamente profundos. En materia de jubilaciones, por ejemplo, como mencionaba hace un momento, tenemos que tener un esquema donde se permita competir con fondos privados de pensiones. Que cada uno escoja el fondo donde más confía, que puede ser el IES o cualquier otro, que hay que crear cuentas individuales donde cada uno pues sepa cuánto está ahorrando. Por ejemplo, en el IES uno poder saber que yo tengo acumulado tal cantidad de dinero y poder inclusive tener el incentivo de depositar más porque quiero tener una mejor jubilación, que yo pueda consultar por internet cuánto va a ser mi jubilación en base a lo que he tenido ahorrado hasta ahora. Eso tiene que cambiar. Por otro lado, en el manejo del IES, el gobierno tiene que salir totalmente de su administración. No puede ser partícipe de esa administración cuando el IES es de los afiliados. Quienes tienen que nombrar a su administrador tiene que salir de los afiliados, de los jubilados, de los dueños de los dineros. Pero el gobierno no es dueño de los afiliados han perdido totalmente el control del IES, lo gobiernan políticos. Totalmente, el IES es manejado por políticos con objetivos políticos, y eso hay que ser muy claros. Se maneja para ganar votos, y de hecho vemos en lo largo de los últimos 10 años es una excelente plataforma para crear partidos, para empujar partidos y movimientos políticos, para hacer política y no para pensar en una institución sostenible. Porque lo lamentable es que los políticos tienen una visión de muy corto plazo. Ellos están pensando en los votos de la siguiente elección, cuando no de los votos inmediatos. Y no están pensando, como debe pensar una institución como el IES, en los próximos 20 años, en los próximos 30 años. Así, ese debería ser el marco de planificación en el IES, cuando la realidad y lo triste es que simplemente sirve para pensar en los próximos 3 o 4 años,
en donde vemos que lo que se haga no va a hacer que cierre el IES, no va a quebrar el IES en 3 o 4 años, pero ahora, si uno ve ya con un rango de 10 años o 20 años, vemos que es absolutamente insostenible. Ahora, economista, pensar en seguros paralelos, que me parece que incluso fue una propuesta que pasó por una consulta popular, ¿no sería más bien perjudicial para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando recursos que deberían o podrían ingresar y entrar al IES estarían yéndose al sector privado? Mire, yo creo que ¿a quién tiene que beneficiar? ¿Usted su objetivo es beneficiar al IES o beneficiar a los jubilados y a los afiliados? Y yo creo que la claridad, y es muy claro y la respuesta yo le puedo dar, la prioridad debe ser beneficiar a los afiliados. El objetivo no es que el IES sea más rico o que el IES pueda hacer su mejor edificio o que pueda tener excedentes. El objetivo es que los afiliados reciban mejores beneficios. Ese es el fin último de la política económica, lo que los políticos se olvidan. Piensan que tienen que beneficiar al Estado y se olvidan que a quien tienen que beneficiar es al ciudadano. Entonces yo creo que la competencia de los fondos privados primero va a obligar al IES a hacer mejor las cosas. Porque si el IES continúa con un manejo ineficiente, donde los costos administrativos son muy elevados, donde parte importante de las aportaciones se consume en gastos administrativos o en inversiones ineficientes, en invertir en una hidroeléctrica que no funciona, en entregarle en créditos hipotecarios baratos, que significa menos rendimiento para el dinero de los afiliados, probablemente la gente va a decir, no, yo no le escojo a este de aquí porque si le entrego el dinero al IES, voy a recibir una jubilación más baja. Prefiero escogerle a este de acá, que puedo recibir una jubilación más alta. Entonces, yo creo que hay que estar muy claros. El objetivo es beneficiar al ciudadano. Para eso sirve toda la política pública. Y eso es lo que lamentablemente los políticos se han olvidado. Gracias, economista Acosta, por habernos atendido. Han escuchado a Alberto Acosta Burneo, economista, editor de la revista Análisis Semanal.